Unidos para un ejercicio que se llama toma de roles. En este caso vamos a presentar un problema social que nos atañó a todos en los últimos años, que es la falta del agua en el área metropolitana de Nuevo León, en todos los municipios del área metropolitana. Vamos a tener nuestros expositores, que van a ser tres personas que son especiales para este video, este podcast, esta información, este juego de roles que estamos haciendo. En primer lugar, va a ser el ciudadano, un representante bueno, en primer lugar va a ser un representante de la industria. El que nos va a representar a la industria el día de hoy va a ser el señor Luis Felipe Martínez, Ok, ¿correcto? gracias por la palabra. Hablo en representación de una empresa refresquera de Monterrey y quiero comenzar aclarando que somos plenamente conscientes del impacto del agua. No la vemos únicamente como un recurso para producir, sino como un elemento vital que debemos cuidar al igual que cualquier ciudadano. Nuestra industria, sin embargo, cumple un papel esencial en la economía local. Aportamos miles de empleos directos, que benefician a familias enteras. Si llegara a detener por completo la producción, el impacto no sería solo para nosotros como compañía, sino para muchas personas que dependen de ese trabajo para llevar alimentos a sus hogares. Si es verdad que consumimos agua, pero también es cierto que invertimos fuertemente en infraestructura sostenible. Contamos con plantas de tratamiento que permiten reutilizar buena parte del líquido y hemos implementado sistemas de reciclaje que reducen nuestro consumo por litro producido. Además, durante la emergencia residentes hemos tenido la mano a la comunidad aportando pipas de agua a colonias afectadas, participando en campañas con asistencias y colaborando estrechamente con el agua de drenaje para aliviar Esa la fue la situación. opinión. Es la opinión del representante de la industria. Muchas gracias, señor Luis Felipe Martínez. ¿Ok? Continuamos ahora, continuamos ahora con el representante de la sociedad, que es el ciudadano Ángel Gerardo Esquivel. ¿Nos podría dar su opinión el día de hoy, señor Esquivel? Gracias. Bueno, yo voy a hablar desde mi punto de vista, desde la experiencia que he tenido en estos días. En mi casa se ha tenido varios días sin agua, y esto no es un problema menor, no es algo que podamos dejar aparte. Esto es algo que nos afecta el día a día. El no poder bañarte antes o después de ir a la escuela o al trabajo, y con el calor que hace aquí en Monterrey, o el no poder lavar la ropa o los trastes, el tener que estar atento a cada rato al momento en el que vuelva el agua para poder llenar botes y cubetas, porque uno no sabe cuándo va a volver. Te la cortan al momento, pero al momento de reactivarla nunca hay una hora fija. Y lo que a mí me molesta de este tema es que mientras yo tengo que batallar todo el día, organizarme bien para saber cómo usar el agua que he juntado, puedo ver cómo empresas embotelladoras y otros tipos de empresas siguen operando con toda normalidad. Si se supone que no hay agua, ¿de dónde la sacan? ¿De qué sirve que generen un empleo si cuando los empleadores llegan a su casa no se pueden ni bañar? El agua no es un lujo, es un derecho y es uno básico. No es justo que nosotros nos corten el agua al momento y las empresas gasten miles de litros todos los días y no tengan ninguna consecuencia. Tampoco estoy diciendo que las empresas tienen que dejar de existir, pero en estos momentos de sequía la población debería ser la prioridad y que se garantice que la gente tenga agua en sus casas. Muy buen punto de vista de parte del ciudadano Ángel Gerardo Esquivel. Le agradezco mucho su opinión por parte de la sociedad. Ahora continuamos con un ambientalista, es un activista ambientalista que nos acompaña en esta noche también, el señor Orlando Trujillo Cruz. ¿Nos podría dar su opinión acerca de esta problemática social que tenemos el día de hoy, señor Trujillo? Desde su Sí, punto de claro que sí. vista como activista ambientalista. Sí, claro que sí. El cambio climático ha reducido la cantidad de lluvia, humedad del suelo, lo que incrementa el estrés en la vegetación y afecta a los ecosistemas. El crecimiento exponencial de la ciudad ha incrementado la demanda de agua para usos domésticos, agrícolas e industriales, sobrecargando los recursos hídricos. La falta de planeación y regulación, la planificación urbana no ha considerado la escasez de agua al construir viviendas lejos de fuentes de abastecimiento. Dígase así, la presa de la Boca, la presa del Cuchillo, esas yo diría que es la peor forma de almacenamiento de agua, puesto por la evaporación y la intemperie. Un gran parte del agua se destina al sector agropecuario, aproximadamente el 70% del agua en Nuevo León. Existen fugas en las tuberías, así como desperdicio por parte de la ciudadanía.
Se cuestiona la falta de responsabilidad de las industrias que consumen grandes cantidades de agua sin que les exija compromiso para generar la disposición del recurso en su cuenca. Muchas gracias por su opinión, señor Orlando Trujillo. También Gracias. también esta noche nos acompaña representante del gobierno estatal y federal también, que es el señor Ángel Francisco Rosales. Al final de estas opiniones, ahorita vamos a tener la contraparte que nos responde el señor Martínez, que representa a la industria de Nuevo León, el señor Esquivel, que representa a la sociedad, y también la contraparte del señor Trujillo, que él le responde también a la industria, a los ciudadanos. Ahorita nos va a dar su opinión, nos va a dar un veredicto de qué es lo que se va a aplicar tanto a la industria como a la ciudadanía para que esto quede en un nivel que esté simplemente nivelado, tanto la industria, qué es lo que tiene que hacer, qué es las sanciones que que se les van a aplicar, tanto como a la ciudadanía también, que tenga más consideración acerca de esta falta de agua que hemos venido padeciendo. ¿Nos podría dar su contraopinión acerca de lo que nos dijo el ciudadano Esquivel y también el ambientalista, el señor Trujillo, señor Felipe Martínez? Ok, Luis Felipe Martínez. hablando de mi contrapunto al respecto de lo que me dijeron el ciudadano y el ambientalista, comprendo la preocupación de estos dos personajes y de los ciudadanos, pero quiero dejar en claro que no podemos ser señalados como los únicos responsables de esta crisis. Desde hace años hemos invertido en tecnología de ahorro, plantas de tratamiento y programas de apoyo a la comunidad. También no es solo el foco de las empresas, también la infraestructura pública. Se pierden enormes cantidades de agua por fugas. Mientras esa situación no se atienda a fondo, ninguna medida parcial será suficiente. Por eso considero injusto que se nos represente como los villanos de la historia, cuando en realidad también hemos estado aportando soluciones y recursos para mitigar la crisis. Nuestro compromiso ha sido constante y seguiremos colaborando, pero necesitamos que el esfuerzo sea compartido. Esa es mi opinión o mi contrapunto de este caso. Muy interesante su contrapunto, señor Martínez. Se lo agradezco mucho. Continuamos con su contraparte, señor Gerardo Esquivel. ¿Qué opinión nos tiene como ciudadano de Nuevo León? ¿Y qué usted tiene que decir a lo que nos dijo el representante de la industria, el señor Luis Felipe Martínez? Gracias. Bueno, con todo el respeto, no me parece lo que dice. Habla de inversiones, tecnologías que han hecho al partir de los años, pero la realidad es que la gente común, como tú y yo, seguimos sin agua en la casa, que es lo que realmente importa. Entiendo que los empleos que hayan generado son importantes, eso no se va a negar, pero al final, ¿de qué sirve el empleo si al llegar a la casa no puedes ni abrir la llave para lavarte las manos? Como ya dije anteriormente, el agua es un derecho, no debería de estar en segundo lugar de prioridad, tiene que ser el primero. Lo que se pide no es algo imposible, que cuando haya escasez o falta de agua o sequía, los primeros en que recibamos esa agua sean los ciudadanos. La industria puede adaptarse, ellos ya lo dijo, se puede reducir la producción unos días, invertir en sistemas de reciclajes o en otro tipo de sistemas que ya han dicho, pero nosotros no tenemos esa opción. La población tiene que seguir cargando con la peor parte de la sequía. No me parece justo cómo se están manejando las crisis de este tipo. Muy apreciable su respuesta, su contraparte. Se los agradecemos a los dos. Ahora continuamos con la opinión del activista ambientalista que tenemos por aquí, el señor Orlando Trujillo Cruz. ¿Qué nos puede decir al respecto de estas contrapartes que nos proporcionaron el señor Esquivel y el señor Martínez? Así es, exacto, tiene razón el compañero. Habla de responsabilidad social, pero no hay compromisos claros de reducción. Las donaciones y las pipas son palitativos, no soluciones. Si realmente quieren ser parte del cambio, demuestren con hechos que están dispuestos a limitarse. Otra cosa sería inversión de infraestructura, como dijo el de la industria. Se propone invertir en plantas de tratamiento de aguas residuales y desalinizadoras de ósmosis inversa en lugar de acueductos costosos. Se busca una coordinación entre las políticas ambientales de gestión de agua potable para garantizar el suministro. O sea, estamos hablando de cambios en el medio ambiente muy fuertes. El ciudadano se lleva la peor parte. Eso es correcto y se lo agradecemos mucho. Cada quien tiene su punto de vista muy respetable.
Ahora vamos a continuar con la opinión del representante del gobierno, señor Ángel Francisco Rosales. Por algún motivo lo perdimos, no estamos viendo su cámara, no sé si nos podría por ahí checar qué nos sucede y darnos su opinión. Y en sí el veredicto de lo que va a ser este tema, este juego de roles que hemos tenido el día de hoy respecto a lo que es el tema del agua, un tema que nos concierne a todos, como ciudadanos, como trabajadores de industria. ¿Cuál va a ser el veredicto que usted tiene tanto para la industria como para la ciudadanía? Porque sé que de las dos partes debe de haber cooperación, no solamente podemos culpar a la industria, no solamente podemos culpar a los ciudadanos, pero sí tenemos claro que el agua es un líquido vital, es un derecho, como dijo el señor Esquivel, y pues también nos proporciona empleos, como dijo el señor Martínez, muy respetable las opiniones de los dos, también muy respetable la opinión del señor Trujillo, que el día de hoy nos vino a dar su punto de vista desde lo ambiental, desde el respeto al medio ambiente, desde que tenemos que tener todos los recursos sustentables y que sean para el mayor beneficio de toda la ciudadanía y también de la industria. ¿Cuál es el veredicto que nos tiene usted el día de hoy, señor Ángel Francisco Rosales, con respecto a este tema que hemos venido tratando por los últimos minutos? Buenas tardes, ya me veo bien, ¿no? Supongo. Sí, sí lo estamos viendo bien. Muchas Pues gracias. como gobierno, veo los dos puntos de vista de las personas, tanto de la industria como de la población. Y me tengo que poner del mismo lado de los dos, pero tengo que ser un poco más parejo hacia la población, puesto porque es las necesidades básicas que ocupa los ciudadanos, que es el sustento del agua. La industria sí la ocupa y es necesario para el trabajo y para generar empleos, pero es demasiada el agua que consumen a comparación de las personas normales. Por eso yo priorizo el agua para la población. Y cuando hay crisis, tendré que delimitar a las empresas a que descuenten su porción de agua a un 30% más. Así como a su vez también aplicaré multas para las personas, industrias o personas que se les vea tirando el agua, ya sea aventándola a ríos, desperdicios, contaminando el agua, o como las personas que estén haciendo uso indebido del agua, tirando fugas y todo eso. También como gobierno debo de incrementar más la infraestructura para el agua, crear más represas para contener más agua y así poder otorgarle el recurso vital a las empresas y a la población para que no sufran afectaciones por este falta de líquido, que es un problema que no lo provocamos ninguno de los dos, no lo provoca ninguno de los dos, sino es más bien por el cambio climático y es algo que no tenemos control en sí de cómo poder producir el agua, pero sí tenemos el control de cómo poder hacer que se cuide mejor el agua, tanto en la industria como, como para la población. Muchas gracias, señor Rosales. Solamente una pequeña pregunta. ¿Cómo va a ser el gobierno para asegurarse de que la industria respete las reglas que ustedes van a imponer como gobierno? ¿Van a empezar a hacer auditorías? ¿Van a mandar supervisores o todas las anteriores? Sí, las anteriores se buscará supervisarle el uso del líquido vital, ya sea con los medidores que siempre han tenido, mandando personas que inspeccionen en las áreas y que revisen que no estén tirando el líquido ni lo estén contaminando y haciendo uso indebido de él. Muchísimas gracias, se lo agradezco. Esto fue el punto de vista del señor Ángel Francisco Rosales. Es parte del gobierno, representante del gobierno tanto estatal como federal. Está aquí destacado en Nuevo León. Está dándonos el veredicto que va a ser para la ciudadanía y para la industria también de aquí en Nuevo León con respecto a la crisis que hemos tenido de agua. Solamente como a manera de conclusión, como a manera de cierre este rol de este juego de roles que tenemos el día de hoy, pues se ha visto el punto de vista tanto de la industria como también se ha visto el punto de vista de los ciudadanos. Es verdad que el agua es un derecho para todos y no se debe dejar en segundo plano, como bien lo mencionó el señor Esquivel. También tenemos que tener en cuenta, como ya lo mencionamos, que también se necesita tener empleo para poder subsistir, pero como bien se mencionó por el señor Esquivel,
¿De qué sirve tener un empleo si vamos a llegar a la casa y no vamos a tener con qué tomar agua? O vamos a tener, tanto la industria debe de tener sus medidas, bajar su producción, como lo mencionó el señor Francisco Rosales, Ángel Francisco Rosales, bajar al 30% su producción. Te estamos hablando ahorita de esta empresa refresquera, la que representa el señor Luis Felipe Martínez. Lo tiene que bajar, se les van a estar auditando, se les van a estar mandando supervisores a que se aseguren de que las reglas que impuso el gobierno, que está representado por el señor Ángel Francisco Rosales, sean cumplidas. Si no son cumplidas, se van a tener sanciones que van a ser monetarias y sanciones que van a poder también pararle la producción al 100%. Entonces, como no queremos que esto nos suceda, sí tenemos que hacer conciencia, tanto la industria como los ciudadanos, medidas tan simples como el lavarse los dientes, cepillarse los dientes usando un vaso lleno de agua. Solamente con ese vaso de agua podemos economizar. El también al meterse a la ducha, al meterse a bañar, no dejar el agua corriendo tanto tiempo hasta que salga caliente o tibia, tratar de economizar en ese aspecto. Entonces, tanto un punto respetable como otro punto respetable, como el punto del señor Orlando Trujillo, muy respetable también. Eso también se tiene que respetar mucho, todo lo que nos corresponde al medio ambiente. Se tiene que cuidar, se tiene que tratar de reciclar lo más posible. Tenemos entendido que, como nos mencionó el señor Martínez, pues están haciendo tratamientos de agua que lo utiliza la industria, han estado cooperando también para que se tenga este líquido vital. Sin embargo, tenemos que seguir aplicando eso. Tenemos que seguir tanto como lo mencionó el señor Ángel Francisco Rosales, el representante del gobierno, tener las represas, hacer más represas para tener más captación de agua. Al tener más captación de agua de lluvia, nosotros vamos a tener acceso a más agua. Ahora, bien sabido es de que nosotros tenemos una deuda histórica con el país vecino de Estados Unidos que tenemos que ir pagando. Eso también, pues ya cuando haya suficiente para empezar a pagar, pues se va a hacer. Por el momento solamente tenemos que ver por los ciudadanos que estamos aquí, por los ciudadanos de Nuevo León, por los que necesitamos el agua en este estado, y también tenemos que ser responsables en el cuidado y mantenimiento de esa agua, no lavar coches con manguera. Si lo vas a limpiar porque eres trabajas en una plataforma, cualquiera de estas plataformas que nos dan también servicio, que también son muy necesarias, lava tu coche con una cubeta de agua. A seguir las recomendaciones del señor Trujillo Cruz. Por favor, reciclar lo que es plástico, recíclenlo. Lo que es, no tiren basura en las calles. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a tener lluvia, se va a inundar todo. ¿Cuál es el motivo? Porque es más fácil para nosotros irnos tomando un refresco y tirarlo en el envase por la ventana, que al final de cuentas, cuando llueve, esto se acumula en las alcantarillas, lo que nos hace que se nos inunde toda la ciudad. Esto nos trae problemas tanto como para los coches, que luego no vemos los baches, las llantas se nos van a ponchar, como las personas que también van caminando, a veces tienen que cruzar calles y pues, nos vamos a mojar. ¿A quién no nos ha tocado cruzar una calle inundada en este estado, que sí tenemos un drenaje pluvial bastante deficiente en ciertas zonas? Con esto damos por terminado este juego de roles. Les agradecemos mucho su atención. Muchas gracias, señor Ángel Gerardo Esquivel, representante de la Sociedad de la Ciudadanía. Muchas gracias al señor Luis Felipe Martín, que él nos representó a la industria refresquera de aquí en Nuevo León. Muchas gracias al señor Orlando Trujillo Cruz, representante de los activistas ambientales, y le agradezco mucho al señor Ángel Francisco Rosales, que fue el representante del gobierno, que nos dio su veredicto acerca de este problema social que tenemos el día de hoy. Esperemos les haya servido de mucho para hacer conciencia acerca de este problema tan severo que hemos tenido durante los últimos años. Se los agradecemos mucho y con eso nos despedimos. Muy buenas noches. Hasta luego. Me despido, Buenas noches. Marcos de la Torre, Buenas moderador. noches. Juego de Buenas roles. noches. Permiso. Hasta luego.